Bienvenidos. Perdón si escuchan ruido, que estoy en un aeropuerto en tránsito, me quedé varado. Si quieren, sí, el objetivo de esta charla es repasar básicamente el proceso de reclutamiento masivo con inteligencia artificial, sobre todo sin descuidar la experiencia del candidato. ¿Hay alguien que tiene el audio prendido? Les pido si pueden mutar, poner en mute así. No. Bueno, Cuevosa, seguimos. Esta es, si quieren, un poco la agenda de la que vamos a ver hoy, que es un poco la historia mía, la historia de EMI, que es la empresa donde estoy trabajando hoy en día, las oportunidades en recursos humanos y la experiencia del candidato, un caso de uso real en Pharmacity y un espacio para preguntas y respuestas. Un poco haciendo una breve intro mía, yo soy ingeniero electrónico de Litva, estudié un máster en Software Engineering en Harvard, estuve 6 años trabajando en Tenaris, donde estuve trabajando en un área totalmente técnica, en el área de ingeniería, en la parte de controles no destructivos. De ahí, cuando me fui a Boston a estudiar, empecé a trabajar en el mundo de los startups, hice un primer emprendimiento en Estados Unidos que fue un desastre, todo lo que pudo salir mal, salió mal realmente. Ahí yo volví a Argentina, empecé a trabajar en Quasar. Quasar era un company builder de Andy Freire y Santi Bilinkis, que lo que hacíamos ahí era crear empresas. Yo desde el lado técnico ayudaba a los emprendedores, Mateo, quien hoy es mi socio, ayudaba del lado del negocio a los emprendedores, y vimos crecer un montón de empresas, desde Avenida, Restaurando, Trocafones, Sirena, un montón de empresas que crecieron, otras que no llegaron a mucho, y fue muy bueno para aprender qué hacer o qué no hacer a la hora de arrancar una empresa. Yo ahí me fui a trabajar a México, Mateo se fue a Trocafone a abrir las operaciones en Argentina, y cuando vuelvo de México, nos reencontramos con Mateo para arrancar EMI. Si quieren, toda esta intro, un poco, como les decía antes, era para decirles que yo soy una persona técnica, no vengo del palo de recursos humanos, con lo cual son ustedes los expertos en el área de recursos humanos. Por lo menos yo vengo a hablar desde nuestra experiencia o desde mi experiencia, que no necesariamente es la correcta, por eso, perdón si hay algo que no realmente no aplique necesariamente. Sí, remarcar que son ustedes los expertos en recursos humanos. Yo, por lo menos, mi expertise está siempre del lado de la tecnología. Con esa mini intro, yo retomo cuando yo volví de México y nos reencontramos con Mateo. Nosotros en Quasar teníamos la tesis de que con tecnología podíamos tener un impacto social positivo. Si quieren, es una frase muy linda, digna de un cuadro, que cuando uno quiere decir qué quiere decir, no se sabe. Por eso nos fuimos un poco a ver con Mateo qué quiere decir eso, ¿no? ¿Qué significa poder tener un impacto social positivo utilizando tecnología? Y para eso, lo primero que hicimos es reconectarnos con nuestras raíces, de primero entender los problemas reales de las personas, los problemas que nosotros queríamos ayudar. Por eso creíamos que la mejor manera fue unirnos a una ONG que se llamaba Semillas. Semillas da microcréditos a mujeres emprendedoras, son microcréditos colectivos, donde si hay una persona que no paga el crédito, se le cae el crédito a todos. Entonces, un componente social muy importante en todo esto. Y nuestro rol básicamente era ir a tomar mate con la gente y hablar, diverger, entender los problemas reales, donde yo creo que es una charla aparte y podríamos profundizar horas lo rica que fue la experiencia. Me acuerdo una anécdota que nos pasó, pero para tomar dimensión, de hecho, hasta la empiezo a contar y se me pone la piel de gallina de nuevo, es, entonces en uno de los barrios veíamos que nos había acercado una persona y le dijimos, mira, yo tengo un celular en mi casa y no sé cómo venderlo en internet. ¿Vos cómo lo vendés? Y la persona esta nos dice, mira, yo lo vendo por Mercado Libre. Decimos, claro, es verdad, por Mercado Libre para vender. Y haciendo un doble clic o interiorizándose un poco más, dijo, mira, la verdad que no soy muy ducho con la tecnología, ¿me mostrás cómo lo vendés en Mercado Libre? La persona esta me dice, sí, dale, vení. Saca su celular, abre Facebook, busca Mercado Libre, entra a un grupo que se llama Mercado Libre y me dice, acá, en el Mercado Libre. Y ahí fue un piel de gallina de decir, yo automáticamente Mercado Libre, y a todos creo que se nos aparece un logo amarillo, que es el de Mercado Libre que hoy conocemos, pero realmente la percepción o la realidad que nosotros tenemos no siempre es la de todo el mundo, o por lo menos es una percepción, pero no necesariamente es la de todos. Y la realidad, generalmente, algo que empezamos a ver es que tal cual nosotros creemos que es la realidad, no necesariamente es la realidad, sino que es tal cual nosotros la percibimos. Esto fue muy interesante para poder empezar a entender los problemas reales de las personas. En cuanto a nosotros veíamos, realmente era charla divergente, de hecho lo que nosotros hacíamos era, una vez que volvíamos, de hecho hablamos con decenas de personas que
lo que hacíamos era, una vez que terminábamos de un día, grabábamos las conversaciones que por lo general duraban 2 horas, y veníamos y hacíamos un debrief de lo que habíamos entendido, de los problemas que habíamos entendido, donde no teníamos ningún tema en particular, sino que era interiorizarnos en todo, en lo que es finanzas, en lo que es salud, en lo que es trabajo. Si quieren haciendo un fast forward en esta historia, vimos que había distintas problemáticas, que vimos que en el trabajo particularmente era un problema homogéneo, que los barrios de los asentamientos o los barrios de la zona norte con la zona sur, zona oeste, tenían los mismos problemas. Por ejemplo, los problemas de salud veíamos que no eran homogéneos. Por ejemplo, si uno vivía cerca de un centro de salud era distinto de si vivía lejos. Entonces, nos interesó mucho profundizar un poco más en lo que es trabajo, porque algo que no, el comentario tal vez es un poco bajo, pero es la realidad que vemos que a veces en los barrios o en las personas con las que hablamos, el tener un trabajo era la diferencia entre comer y no comer. Y realmente nos interesaba poder profundizar en ayudar a ver cómo podemos ser nosotros desde nuestro lugar para meter nuestro granito de arena en lo que es tener el trabajo. Entonces ahí empezamos a diverger para empezar a converger en lo que es el trabajo. Y es lo que veíamos nosotros es que, primero, todos tienen un smartphone. Muchas veces no tienen crédito, no tienen para comer realmente, pero tienen un smartphone. De hecho, tal vez se conectan una vez por semana cuando conectan a un wifi de un almacén. Vemos que el chat es tecnología que la gente sabe usar y que se siente cómodo para usar. Que yo no tengo que explicar a nadie cómo chatear, que saben mandar un SMS, mandar un mensaje por WhatsApp, mandar un mensaje por Facebook. Entonces, una de las hipótesis originales que teníamos era cómo generamos, cómo utilizamos tecnología para tener un impacto. Entonces, vimos que el chat era un medio válido para entablar también una relación con las personas. Vimos que había mucha dificultad para generar información propia, donde empezamos a ver y primero vimos una autobarrera de la autodiscriminación, de decir, estos datos no los puedo poner porque, por ejemplo, un oficio, que no fue una educación formal, entonces no lo puedo poner o reflejar de la misma manera que un estudio formal. Vimos que la primera barrera empezaba a ser las personas. Si quieren un poco más técnico el tema, a la hora de generar un currículum hace falta un pensamiento crítico, de saber qué poner, qué no poner, en qué orden ponerlo. Y hay veces que ciertos puestos no requieren un pensamiento crítico. Entonces vimos que el proxy de evaluación a las personas que era este currículum, ya de movida había un proxy que no era el válido para evaluar a las personas. Entonces vimos millones de otros problemas, de nuevo, haciendo fast forward en la historia, y vimos que realmente había una oportunidad para ayudar a las personas. Y lo que hicimos es, con esta hipótesis de que el smartphone es algo que todo el mundo tiene y chat es tecnología que la gente conoce y se sienta cómodo, fuimos a validar esas dos hipótesis y armamos un robot que de una conversación armaba un CV. Si quieren, ese primer robot éramos Mateo y yo, simulando ser un robot que teníamos un script que hacíamos copy-paste de las conversaciones y queríamos ver si las personas primero se sentían cómodas, realmente iban a ver los datos. Lo que nos pasó es que al cabo de 1 o 2 meses teníamos más de 10.000 CVs armados. Y empezamos a automatizarlo, obviamente los primeros 10 los pudimos hacer a mano, se nos fue de las manos en el buen sentido que la cantidad de personas, y vimos que realmente estamos generando valor en las personas, que realmente era una necesidad que las personas tenían. De hecho, nosotros nos habíamos puesto un peso en marketing, se había empezado en el boca a boca a diseminar por todos lados. Vimos que había una oportunidad realmente en ayudar y estábamos generando valor. El único problema es que nosotros, yendo a la tesis original, queríamos armar una empresa que tenga un impacto social positivo utilizando tecnología. Nosotros teníamos claro realmente que no queríamos ser una ONG, sino realmente formar una empresa desde el lado empresarial, poder ayudar a las personas. Entonces dijimos, mira, realmente estamos generando valor, es difícil monetizar sobre las personas, sobre el lado de las personas que queremos ayudar. Entonces, como ni Mateo ni yo venimos del lado de recursos humanos, lo que hicimos es, nos fuimos a trabajar con recursos humanos para entender nosotros los problemas en primera línea. De hecho, nosotros fuimos a hacer el rol si quieren, analistas de recursos humanos para entender realmente los problemas. Y algo que nos chocamos en la realidad del otro lado de la mesa es que, de nuevo, esto, y hago un paréntesis, que van a ver que muchos de estos problemas tal vez ustedes los conocen, tal vez conocen mucho más de haber estado trabajando en esto mucho más tiempo. Vemos que hay cientos de aplicantes, cientos o miles de aplicantes, con la información no está bien estructurada, está desactualizada, hay información faltante, a veces hay que profundizar, no se le puede dar una respuesta a todos. Hay una necesidad real de llamar y profundizar, y algo que veíamos nosotros en primera persona y nos frustró a nosotros en primera persona es que vos llamás por teléfono a las personas y primero no atienden. Número desconocido, la gente ya no atiende más el teléfono. Y en segundo lugar, cuando
uno empieza a empatizar con quien llama, y a veces estamos llamando a un playero en una estación de servicio, a un mesero en un restaurante, o a ciertos puestos que no pueden atender el teléfono mientras trabajan. Entonces vemos que hay como una rotura en el canal de comunicación entre empresas y personas muchas veces, donde la empresa trabaja en cierto horario de oficina, donde a veces esas personas no pueden atender en esos horarios, entonces se genera una rotura que no se puede llegar a las personas de manera eficiente. Nos pasaba y nos frustraba a nosotros. Nos pasaba que finalmente cuando llegábamos a alguien que sí había atendido el teléfono, le decíamos, mirá, te estoy llamando por el puesto este. No, yo no apliqué. No, sí, mirá, yo te estoy llamando porque tengo tu currículum acá que me llegó cuando vos aplicaste. No, yo no apliqué. Haciendo un paso para atrás y entendiendo el por qué, la gente realmente necesita trabajar y pone generalmente aplicar. No le interesa a qué está aplicando, sino tiene la necesidad de trabajar. Y dice, bueno, de última, si me llaman es porque hay una oportunidad para mí o veo dónde me acomodo. ¿Qué pasa? Del lado de la empresa eso genera un montón de sobretrabajo, retrabajo, de poder separar al que sí aplicó del que aplicó y ni leyó que estaba entrando. Finalmente, de nuevo, haciendo un fast forward, cuando llamás a alguien que sí te atiende el teléfono, que sí aplicó, que sí le interesa el puesto, que sí cumple las condiciones, lo citás a una entrevista y ¿qué pasa? Nosotros veíamos o experimentamos al que en las entrevistas presenciales generalmente tenían entre 10 y 50% de presentismo. Entonces, tras que era un tema llegar a una persona, las personas no se mostraban. Y como esto vimos millones de problemas que probablemente ustedes conocen mucho más que nosotros. Y ahí lo que hicimos es, nos fuimos para atrás y un poco empezamos a unir los dos mundos. Vimos que el CV trae problemas a la hora de generarlo y de consumirlo. Que en el fondo es información estática que no refleja la realidad. Y en el fondo es de tratar a cada persona como si fuese única. De hecho, hago una analogía conmigo, yo soy de nuevo técnico. De hecho, tengo el privilegio de que a la hora de tener una entrevista, generalmente viene alguien de recursos humanos y tengo una charla, una conversación uno a uno con las personas, donde yo puedo preguntar todo lo que quiero acerca de la empresa, del puesto, de lo que hace, de lo que no hace, y la empresa puede preguntar y profundizar un poco más sobre mí. Y en el fondo, donde vimos que este tipo de puestos no es así, es unidireccional. En el fondo, realmente nosotros una tarea de humanos. Y entender cuál es la motivación que lo lleva primero a estudiar una carrera relacionada a recursos humanos. Segundo, a trabajar en recursos humanos. Y creo que ninguno de los cientos de llamados que hemos tenido, nos dijeron, mira, yo la verdad estudié recursos humanos para estar todo el día leyendo currículums o todo el día de telefonista llamando por teléfono y que no me atiendan. Creo que nadie. Y un poco lo que vimos era, ¿qué podemos hacer nosotros para hacer que cada persona sea única? Y cada persona pueda tener la misma experiencia que al menos tengo yo, o el privilegio de tener estando en tecnología, donde tengo una relación uno a uno y me tratan con algodones. ¿Cómo poder emular eso para todo el mundo que aplica un puesto, ¿no? Y un poco vimos que esa tarea operativa, repetitiva, realmente no aporta valor a nadie, ni a la persona de recursos humanos, ni a la persona que aplica, ni a la empresa, ¿no? Entonces ahí un poco uniendo los dos mundos es donde nace EMI, donde nosotros lo que hacemos hoy en día es, desde el momento que alguien está interesado en un puesto hasta que queda contratado, estamos en todo el proceso de comunicación intermedio, donde utilizamos tecnología como inteligencia artificial a la hora de entender o tener conversaciones con las personas. Utilizamos Machine Learning para poder clasificar y tomar decisiones correctas en base a la experiencia de la empresa, experiencia del reclutador, entendiendo cuál es el mejor puesto. Vimos que, si quieren, el CV es lo que estaba causando este problema, entonces lo intentamos sacar del medio, donde intentamos de generar esa relación uno a uno con cada una de las personas. Y un poco lo que, resumiendo un poco lo que nos mueve a nosotros en EMI Labs es, nos apasiona la oportunidad de eliminar las ineficiencias en todo el proceso de reclutamiento. Creemos que realmente tiene un impacto enorme en todos, en los candidatos, en los reclutadores y el impacto económico de eficiencia en las empresas. Y un poco llevándolo esto a la realidad, vamos a ver qué hacemos o cómo se aplica esto a la industria, ¿no? Y un poco, sí quiero hacer una aclaración de que hay características humanas que son irreemplazables. La inteligencia artificial o lo que hacemos nosotros no viene a reemplazar humanos, no viene a reemplazar las personas. Hay características que no se pueden reemplazar, como la creatividad,
el entender los contextos, la intuición de los reclutadores. Nosotros realmente lo que sí trabajamos mucho es en eliminar los procesos operativos repetitivos que no aporten valor. Esto nos permite, por ejemplo, contratar más rápidos. Nosotros tenemos un límite de tareas que podemos hacer o cosas en simultáneo que podemos hacer. ¿Y qué pasaría si dejamos esas tareas de poco valor y las empezamos a aplicar a cosas de más alto valor, donde estamos disponibles 24/7? Donde, por ejemplo, si una persona llega a su trabajo 1 de la mañana y aplica un trabajo, 1 de la mañana pueda tener a alguien que lo entreviste. De hecho, por lo general, el momento que alguien aplica un trabajo es el momento de mayor interés en ese puesto. A medida que pasa el tiempo, es como que el interés en el puesto cae. Entonces, ¿qué pasa si en el momento que se va a aplicar una persona, se lo entrevista? Entonces, no es cuando la empresa está lista, sino cuando la persona está lista para aplicar. Acá nosotros, esto es un ejemplo real que nos pasó, que un viernes salió una búsqueda y para el lunes habían aplicado 8.000 candidatos en ese fin de semana. Y por un segundo hago la pregunta y pues nos pasó, decir, ¿cómo se procesan esos 8.000 candidatos a todos de la misma manera? Entendiendo realmente que el bueno se destaque y el que no, que quede a un lado, pero realmente a todos darles la misma oportunidad. Y realmente vimos que sin tecnología es imposible. Primero mirando los currículums, si uno arranca a 8 de la mañana, o la energía que tiene 8 de la mañana, a las 6 de la tarde es totalmente distinto. Entonces, a la manera de evaluar 6 de la tarde es totalmente distinto de 8 de la mañana. Donde es muy difícil comparar a las personas. De hecho, a nosotros nos pasaba que de las 8.000 personas, por ejemplo, se agarraban las primeras 200 personas, 7.800 se tiraban o se hacían a un lado. Y es muy difícil realmente, sin tecnología, y es la realidad que muchas veces a veces aplica, de hecho lo vemos nosotros en todos lados, en Estados Unidos, en México, Colombia, Argentina, donde hay o mucho volumen para un puesto, o hay varios puestos con bajo volumen, pero que en el total es grande. Por ejemplo, si hay 5 personas que aplican a 2.000 tiendas, y es más o menos el mismo volumen que si aplicasen a un puesto 8.000 personas, entonces realmente es difícil darle esa profundidad donde poder profundizar con cada uno, dejar que cada uno haga las preguntas que tenga que hacer sobre el puesto, de poder compararlos y decir, mira, ¿sabes qué? El 7.500 con el 5.400, poder compararlo. Y realmente sin tecnología vimos que es imposible y es algo de lo que nos permite hacer la inteligencia artificial, donde nosotros en ese fin de semana que aplicaron 8.000 personas, los procesamos a todos en el instante que aplicaron. Este es el ejemplo que les decía, ¿no? De si un candidato se postula un sábado 3 de la mañana, poder interactuar en ese momento de interés de la persona y agendar el siguiente paso inmediatamente que la persona aplicó. De nuevo, del lado del candidato es poner al candidato en primera persona y sacar a la empresa de que cada persona se adecue a cada empresa. La inteligencia artificial también nos permite ser un poco más empáticos. Por lo general, el 75% de los candidatos que se postulan a un puesto no reciben una respuesta nunca. De hecho, voy a volver a citar este caso de las 8.000 personas y les digo, ¿es posible realmente darle una atención personalizada al 100% de los candidatos? ¿O siempre se le avisa, de nuevo, o dónde está el valor? Porque a veces el valor es en comunicar a una persona que no sigue en el proceso. A veces el sacar la incertidumbre, si me van a llamar, no me van a llamar, ya hay valor en eso. Y acá les voy a compartir un ejemplo que salió en LinkedIn. Nosotros hago una aclaración a Julieta Viola, no la conocemos, solo le pedimos autorización para utilizar esta captura. Pero esta persona, Julieta Viola, puso este posteo en LinkedIn, que dice así: a veces los robots son más humanos que la gente de recursos humanos. Gracias, Emi, por avisar. Este mensaje que estamos nosotros mostrando, o que esta persona, Julieta Viola, mostró, era un mensaje de Emi avisándole que no iba a continuar en el proceso. Y a veces, no, es paradójico a veces que la tecnología humaniza, pero realmente es ser empáticos o estar en los pies de la otra persona o ser que cada una de esas personas sea única y darle las mismas posibilidades que absolutamente a todo el mundo. Y bueno, este es de nuevo un ejemplo de esta persona que nosotros, inclusive en un mal mensaje o en un mensaje que no siempre es lindo, que es avisar a una persona que nos sigue, hay valor realmente y es algo que la tecnología hoy nos permite hacer.
No importa si es una máquina o un humano, es cómo nos ponemos en los pies de quien está al otro lado. Por eso nosotros siempre hacemos hincapié en la experiencia del candidato. O sea, no es solo lo que se gana a la hora de procesar a todos, de poder encontrar realmente el valor o el mejor en todos los aplicantes, sino también es cómo es la experiencia del candidato, porque muchas veces también los candidatos terminan siendo consumidores de las marcas o clientes de las marcas. Y en el fondo es como es un doble juego, que si vos tratás mal a quien se postula para trabajar, también estás dañando a la marca del lado del negocio, ¿no? Entonces, es una línea muy fina de cómo realmente se cuida la experiencia del candidato o se cuida la persona como realmente cada una fuese única. Y hoy, por suerte, la tecnología está en un punto óptimo de poder entender las interacciones y construir relaciones con las personas, aunque sepan que es un robot. Y acá me tomé el tiempo de hacerles o compartirles conversaciones reales con las personas. Donde, gracias a usted, le voy a leer, nosotros, Emi, que es el robot, es la parte negra, la persona es la parte blanca, y el mensaje dice así: gracias iguales para ustedes, saludos cordiales, hasta acá llego yo, éxitos con la búsqueda, gracias, besos, es un placer ayudarte, el placer es mío por atender, saludos, me alegro del servicio esté a la altura de tus expectativas, la verdad que sí, muy buenas expectativas. O sea, primero la relación que se genera con las personas. Perdón, un segundo. No vas a perder el vuelo, ¿no? Perdón, pero justo tengo un parlante al lado mío. Si se escucha bien, continúo. Sí, se te escucha. Perfecto. Un poco con eso de fondo, pero se te escucha. Sí, perdón, realmente perdón por el ruido de fondo. No, acá el ejemplo era de cómo una persona, sabiendo que interactúa con un robot, primero le manda besos, cumple las expectativas de las personas, se comunican a través de emojis, y si quieren profundizando un poco más, acá hay otro donde nosotros estábamos enviando un recordatorio, una entrevista. Avisamos que el martes 26 tenía una entrevista en cierto lugar, y la persona le responde: gracias Emi, ya está todo agendado, preparado, adiós agradable software, que tengas un buen día, igualmente espero que finalices bien la jornada. Y este es un ejemplo de cómo, de nuevo, las personas saben a veces que están hablando con un robot, igualmente se toma el tiempo de nuevo le desean hasta finalizar bien la jornada, que en el fondo cada persona forma la imagen de quién tiene otro lado, sea un robot, sea un humano, y a veces el trato no pasa tanto por si es un robot o es un humano, sino realmente hacer sentir a esa persona como única o poder estar cumpliendo sus necesidades. Y un poco esto también nos lleva a repensar cuáles son los roles dentro de un equipo de recursos humanos, o dónde está el valor realmente en las cosas que cada uno va haciendo. Y en el fondo, ¿cuál es el rol de alguien, de alguien junior, ¿no? Nosotros, hablando con personas que trabajan en recursos humanos, que veíamos o vemos que muchas veces el entry point es andar a leer currículums, anda a hacer llamados telefónicos, anda a coordinar, anda a hacer tareas operativas que en el fondo a nadie, ni a la empresa, ni a la persona le dan valor. Y en el fondo es cómo retransformar todo eso, ¿no? ¿Qué hacer con todo ese tiempo que se dedicaba a tareas operativas y ahora se puede dedicar a tareas de más alto valor? ¿Cómo puedo tener más información de cada contacto con el candidato? ¿Cómo puedo realmente generar relaciones? ¿Cómo puedo profundizar en lo que me interesa, ¿no? Un poco, también la tecnología lo que nos permite es eliminar sesgos. Primero, el poder evaluar los 100% de los candidatos versus una pequeña porción. No tener que tirar una porción por no llegar a procesar todo, sino que realmente darle el tiempo a procesar realmente a todos de la misma manera y a todos darle la misma oportunidad. Dejar de filtrar por generalidades, empezar a medir para mejorar. Nosotros, algo que siempre decimos es que no se puede mejorar lo que no se mide. Y a veces es básica la frase, pero es real que a veces los procesos no son medidos, entonces no se puede tomar medidas en cuanto a, por ejemplo, cuál es el funnel de conversión, cuántas personas entran, cuántas personas pasan. Por lo general, las personas que no pasan, ¿por qué razón no pasan? Y a veces el no tener esas métricas, a veces se hace difícil también hasta tomar decisiones. Y un poco esto es un ejemplo de cómo buscar operarios de logística hombres versus operarios que puedan realizar la tarea. De nuevo, ustedes son más expertos que yo en lo que es recursos humanos, pero a veces no es todo blanco-negro, no hay reglas tan duras. Por ejemplo, nos ha pasado de búsquedas de 18 a 35 años. Y si aparece alguien con 36 años que tiene experiencia, la mejor experiencia justo acorde al puesto, esa persona
si fuesen filtros duros, quedan afuera. Y queda afuera versus una persona, por ejemplo, que tiene 30 años, que no tiene experiencia, que no tiene la educación correcta. Y a veces es difícil ese filtro duro, donde generalmente ese filtro duro es o por sesgos, o por experiencias, o por creencias que no necesariamente impone la tecnología. Lo que nos permite es eliminar esos sesgos y realmente a encontrar quién es el que cumple el mejor rol para el puesto versus aplicar muchas veces filtros duros que son sesgos nuestros que podemos meter en el sistema. Y en el fondo, esto pasa es porque nosotros no podemos interactuar con las personas. Si nosotros pudiésemos hablar con cada una de las personas, de esas 8.000 personas que yo les hablaba antes, si se puede profundizar y se puede entender, y en el fondo sí se podría tomar decisiones distintas de quién sí, quién no. Pero ¿qué pasa? Al tener tanto volumen, esto lo que hace es que haya que usar filtros duros, donde no se puede salir de esos filtros para realmente poder encontrar a la persona adecuada. Otro ejemplo es programar la diversidad. Cómo medir realmente cómo se está filtrando, qué proporción de la persona queremos ver, qué proporción de las personas avanzan. De nuevo, qué decisión tomamos. Nosotros, a hecho, nos ha pasado trabajando con empresas de decir, mira, nosotros somos totalmente diversos. Y en el momento que lo empezamos a medir, vimos que era todo lo contrario, que la empresa creía que, pero a la hora de ver los resultados o ver los analytics del proceso, vimos que había un sesgo realmente marcado. Y justamente lo que la tecnología nos permite es ir corrigiendo esos sesgos de cierta manera para realmente poder eliminar, valga la redundancia, el sesgo en el proceso de selección. Y acá le voy a dar el espacio a Pau. Si quieren voy a hacer una pequeña introducción de hoy, qué hacemos nosotros con Pharmacity. Del lado, por lo menos yo voy a hablar del lado de Emi y le voy a dejar espacio a Pau para que cuente primero toda su experiencia trabajando con nosotros. Un poco para tener el contexto es, Pharmacity hoy en Argentina tiene alrededor de 150 locales distribuidos en todo el país. Principalmente hay 4 posiciones y donde un dato, por ejemplo, relevante este año es que a los primeros 6 meses del año, hemos procesado alrededor de 45.000 aplicantes que se han postulado. Y ahí con el audio de fondo, Pau, si querés te doy espacio a vos para que, bueno, puedas profundizar un poco más. Dale, gracias, Andy. Bueno, buenos días a todos. Antes de empezar, les cuento un poco quién soy y cuál es mi recorrido dentro de Pharmacity, también para darle un poco de contexto cómo llegamos a contactarnos con los chicos de EMI y empezar a trabajar en conjunto. Yo empecé a trabajar hace unos 8 años en la compañía, empecé como consultora externa, siempre dedicada a los procesos de búsqueda y selección, y después, bueno, fui poco a poco metiéndome un poco más en el armado de los equipos, tomando algunas otras tareas, hasta que me convocaron para quedarme ya como parte del staff, y cuando tomé el rol en ese momento de líder de empleos, un poco lo que yo venía viendo era el volumen de CVs, como contaba Andy, de lo que implicaba la selección de candidatos para nuestras sucursales, ¿no? Por aquel entonces, en un contexto más estable de país, hacíamos aproximadamente unos 170 ingresos en sucursales. Así que si cualquiera de ustedes que nos está escuchando del otro lado ha estado en un proceso de selección, sabe o puede rápidamente hacer la cuenta de la cantidad de CVs que hay que leer, que hay que preseleccionar, que hay que contactar para poder llegar a tener ese número de ingresos, ¿sí? Y en ese momento teníamos un equipo conformado por asistentes de empleos que, como decía Andy, lo único que hacían era levantarse de las 8 hasta las 6 de la tarde, leyendo todos los CVs que aplicaban a nuestras bolsas de empleo, que en ese momento recibíamos aproximadamente unos 35.000 CVs entre las distintas bolsas de empleo por mes, y que a partir del uso de EMI después empezamos a entender cuál era esa tasa de retorno, ¿no? de convertibilidad de esos candidatos. Primero teníamos 5.000 que aplicaban y quizás esos 5.000 volvían a aplicar una y otra vez. Entonces finalmente esos 35.000 eran un volumen que nosotros nunca podíamos llegar a atender, pero que tampoco en algún punto era real, ¿no es cierto? Eran candidatos que una y otra vez seguían sumándose a los avisos.
Y a partir de ese escenario, lo que también implicaba todo un tiempo sumamente operativo dedicado al contacto, al rechazo del contacto telefónico, a la inasistencia de los candidatos porque no habían recibido bien el mensaje o no lo habían anotado correctamente, bueno, un montón de problemas que surgían. Bueno, empezamos a evaluar la posibilidad de sumar una herramienta que nos permitiese automatizar la parte más operativa del proceso de selección. Y así empezó un poco el contacto con EMI, ¿no? Con esta idea de automatizar, que después se transformó en algo más allá de una automatización, porque quizás respondiendo y yéndome al final de esta conversación, la pregunta es si podemos garantizar la experiencia del candidato. Sí, por supuesto. Y cuando digo que se transformó en algo más es justamente porque EMI nos trajo la posibilidad de realmente empezar a pensar en la experiencia de todos estos candidatos, que era imposible hacerlo de forma manual, ¿no? De todas las personas que aplicaban, de las que contactábamos y no avanzaban, de las que entrevistábamos y no avanzaban, y sobre todo en tiempo real, esto que dice Andy, de, bueno, en el momento en el que yo aplico a la búsqueda es el momento de mayor interés, pero después eso empieza a caer, bueno, de la misma manera pasaba que quizás nos disponíamos a dar feedback o a responder o a generar respuestas automáticas a todas las personas que habían aplicado, y quizás en el tiempo y en la dinámica que tiene sobre todo una compañía como la nuestra, que yo siempre digo que corre 7x24 y siempre estamos atrás de esa rueda que gira, era muy difícil poder dar ese feedback a tiempo. Entonces de repente dábamos feedback y las personas hasta quizás ya se habían olvidado que habían aplicado nuestros avisos. Y a partir de EMI podemos hacer eso en tiempo real, en un contacto directo con los candidatos, y además de un montón de otros beneficios que nos trajo y que realmente simplificó este proceso de selección que nosotros hacíamos, que hoy hace casi el 80% del proceso lo hace EMI, y nosotros nos dedicamos a repensar el rol de los analistas de recursos humanos que se encargaban de hacer este trabajo para las sucursales, y se empezó a redefinir ese rol, un rol que empieza a agregar mucho más valor en el contacto con las sucursales, que puede agregar y dedicar mucho más tiempo y calidad al proceso de selección en la entrevista, en su momento presencial. Hoy las estamos haciendo virtual y EMI también, digamos, nos permitió poder generar esos espacios de forma virtual. Un rol que está, digamos, que se amplió, que se volvió más generalista, que dejó de ser específicamente de empleos y que pudo empezar a tener una mirada mucho más estratégica sobre el trabajo que hacíamos, empezar a trabajar en las oportunidades y en los desarrollos de EMI para poder entender mejor el perfil que se ajustaba a la cultura de Pharmacity. Sumamos un test que le llamamos el test Pharmacity, pero que básicamente lo que buscamos es validar algunos de los comportamientos que esperamos de los colaboradores que se suman a nuestras sucursales, que es una forma más de poder atravesar el proceso de preselección que hace EMI. Y realmente hoy es impensado volver para atrás, ¿no? Cuando por algún motivo tenemos que generar algún proceso manual, gran parte del equipo que hoy lleva adelante estas tareas se sumó el equipo con EMI, ¿no? Entonces de repente son chicos quizás que no atravesaron otras experiencias laborales y que no hicieron este trabajo manual, que los que venimos de unos años más para atrás sabemos lo que implica. Para ellos ya casi es impensado poder generar un proceso de lectura de uno a uno de los CVs y de generar las entrevistas de forma manual. Y creo que está bueno que no demos ese paso para atrás, porque ellos también han dado muchos pasos para adelante y han podido engrosar sus habilidades dentro de su perfil para poder agregar valor en esto que es irreemplazable por la tecnología, que es lo que tiene el uno a uno con los candidatos, ¿no? Y además, también no solo pudimos empezar a garantizar la experiencia del candidato, sino también la experiencia del cliente, ¿no? Que hoy es algo que es inseparable. Con EMI pudimos poner códigos QR en las sucursales, en algunas sucursales
quizás no las no es la capital, pero sí, por ejemplo, las de Jujuy, en donde quizás no abundan, no tenemos gran cantidad de candidatos, y hoy las sucursales tienen su propio código QR para que cuando alguien va a la sucursal y quiera dejar su CV como hacía antes, directamente escanea el código con EMI y ya forma parte de la base de candidatos y puede quedar preseleccionado para cuando tengamos una vacante en esa sucursal. Así que de esa manera pudimos articular la experiencia no solo del candidato, sino también del cliente que se ve atraído para poder trabajar con nosotros. Otra de las cosas que sumamos, que también era muy difícil trabajar en ese volumen, era cómo manejábamos las distintas fuentes de empleos, ¿no? Si bien teníamos fuentes de empleos tradicionales, tenemos nuestro propio portal web a través de la página de Pharmacity, pero también teníamos un montón de otras fuentes relacionadas con nuestros pilares de diversidad, donde trabajamos con distintas fundaciones de sectores vulnerables o fundaciones relacionadas que trabajan con discapacidad, con género o con la comunidad LGTB. Y era muy difícil, en su momento hacíamos entrevistas puntualmente para estas fundaciones, o las coordinábamos especialmente para estas fundaciones, pero también eso nos empezó a generar ruido en lo que es el verdadero concepto de la inclusión, ¿no? O sea, si vamos a trabajar en la verdadera inclusión laboral, las oportunidades y los canales y los accesos deberían ser los mismos. Entonces, a partir de ahí, junto con los chicos de EMI, desarrollamos distintas formas de ingreso que nos permiten identificar las personas que ingresan a través de distintas fuentes, pero tienen la misma experiencia que el resto de los candidatos. Solamente nosotros lo que podemos hacer es identificarlo, y a partir de los analíticos que tenemos en el dashboard de la herramienta podemos empezar a entender, bueno, cuáles son las oportunidades, qué es lo que tenemos que ajustar, si hay que generar algún perfil o algunas características o algunos requisitos para poder lograr que esas personas puedan llegar a la última instancia o ser seleccionados. Así que eso también para nosotros fue muy importante porque se alineó muy bien a nuestra cultura y a nuestras políticas de diversidad, lo cual no es un dato menor, porque si la tecnología no acompaña eso, después es donde los procesos empiezan a correrse y a salirse de las herramientas, ¿no? Así que respondiendo a la pregunta de esta webinar, sí, por supuesto que se puede trabajar en la innovación y en la automatización y garantizar la experiencia del candidato. En nuestro caso se garantizó, al contrario, creo que empezamos a pensar y a garantizar esa experiencia a través de la herramienta. Y sobre todo nos permitió repensar nuestros objetivos dentro del equipo de capital humano, ¿no? Como nuestro rol y esto que decía Andy, ¿para qué estudiamos realmente recursos humanos, no? Porque tantas horas leyendo un CV realmente es muy difícil agregar valor, y eso es un valor que hoy adquirimos y que está bueno que no volvamos para atrás, ¿no? Y que esto que yo lo digo como a modo de chiste, es que los chicos no se imaginan lo que es hacer un proceso manual, tiene que ver con esto, ¿no? O sea, no se imaginan de alguna manera destinando tantas horas a una tarea operativa a la que no se puede agregar valor, cuando hay tantas otras tareas y necesidades, sobre todo en este contexto de pandemia, ni hablar, que requieren nuestros colaboradores de un acompañamiento mucho más cercano. Así que todo ese tiempo y todo ese trabajo que hace EMI 7x24 nos permite hoy tener un equipo mucho más capacitado para poder estar en contacto con las verdaderas necesidades del colaborador. Creo que conté todo. No sé, Andy, si crees que me quedó algo Genial, por ahí. Creo que perfecto. Impecable tu experiencia, gracias por compartirla con todos nosotros. Vuelvo a escuchar la historia de Andy y me vuelve a impactar. La verdad que les agradezco a los dos muchísimo. Sí, no queremos extenderlo mucho porque con los problemas iniciales nos fuimos en el tiempo. Sí, Andy, nos piden, Viviana López, si podrías dar algún contacto para tener una demo contigo. Sí, aquí les dejo mi correo si quieren, andy@emilabs.ai, que con gusto. No, agradecer también a Pau, y un poco lo que decía Pau, de
vemos realmente fuerte en nuestros clientes o sea, todos nuestros clientes realmente tienen una necesidad real o sea, o están en los pies del candidato, velan por la experiencia del candidato. Pharmacity es un gran ejemplo de cómo se ponen los pies del candidato y le da la misma importancia. Por eso, gracias también, Pau, por tu experiencia también contando el uso de EMI. Y bueno, Nieves, no sé si también habría preguntas. Te hago la última pregunta que nos pregunta Cecilia. Dice, el test Pharmacity es me parece para Pau. El test Pharmacity que le administra al candidato, ¿cómo es? ¿Qué datos releva? Dice Cecilia. Es un test, es un multiple choice que, digamos, pone en situación sobre los 5 valores que nosotros tenemos dentro de la organización a los candidatos que tienen que elegir alguna de esas opciones en cada una de las preguntas. Y lo que hace EMI es poder... acá ayúdame, Andy, está como parametrizado para que cada respuesta pondera de una forma distinta, ¿no? Hay unas que ponderan más y otras menos, y ahí se hace un score del resultado del test, ¿verdad? Exactamente. Técnicamente. Es exactamente eso. En el caso de Pharmacity es como un test cultural, tal cual lo decía Pau. Sí, también hacemos test psicométricos, donde, de nuevo, es parte de seguir profundizando. Eso depende en Pharmacity, tal cual lo decía Pau, y por lo general ese test Pharmacity, hay distintos test psicométricos que vamos haciendo, continuando con el funnel de contratación, ayudando en toda esa parte, ¿no? Tanto integrándonos a sistemas externos como de manera interna, como en el caso de Pharmacity. Andy, nos consulta a Melina si alguna vez utilizaste estas búsquedas para compañías de tecnología. Se cortó el final, compañías... tecnológicas. Compañías tecnológicas. Mira, es una muy buena pregunta. La realidad, y voy a ser totalmente medida de extremo. Hoy contratar developers. Contratar developers hoy tiene un pain totalmente distinto de contratar perfiles masivos. ¿Por qué? Porque los problemas a la hora de contratar developers, primero es que no hay. Que hay que ir a buscarlos. Sí. Lo perdimos, pero si quieren ahí, creo que sé lo que va a decir Andy, que tiene que ver con que... Puntualmente, uno por uno hay que asociarlos a mano, porque no aplican y generalmente hay que buscarlos a uno por uno. Entonces, donde los perfiles, entonces, eso mismo. ¿Te escuchó bien? No sé si respondió. Se te escuchó medio entrecortado, Andy, la respuesta. Perdón, no, lo que decía es que los problemas a la hora de conseguir personal técnico, por lo general, son totalmente distintos a la hora de conseguir puestos de aplicaciones masivas. Entonces, el problema es, nosotros no lo hacemos porque la solución también requiere otra. Generalmente cuando en los puestos técnicos no hay gente suficiente, hay que hacer el sourcing a mano, hay que buscarlos uno por uno. Entonces las problemáticas de contratar ciertos perfiles tecnológicos es totalmente distinto de contratar ciertos perfiles masivos. Entonces, es como usar la misma herramienta para dos problemas distintos, y hoy por eso no lo estamos haciendo. Sí, creemos que hay una gran oportunidad, pero no estamos seguros que lo que hacemos nosotros sea para la solución de puestos técnicos en particular. Andy, prometo, las últimas dos nos están bombardeando preguntas y quiero que salgas del aeropuerto y te vayas a tu casa. Así que te hago las últimas dos. Dale. ¿Me escuchaste, Andy? Sí, perfecto. Dice, Sonia pregunta si los CV que son enviados tienen que ser en algún formato en especial para que se puedan filtrar. Mirá, buena pregunta. Nosotros hoy, lo del CV es como que no lo hacemos más. Realmente lo que hacemos con cada uno que aplica es tener una conversación uno a uno más allá del CV. Salir de lo que es lo estático del CV y sino profundizar en las cosas que son necesarias para el puesto. Entonces, hoy realmente no hace falta el CV para aplicar. No hace falta ni generarlo, ni aplicar un formato, ni otro formato. Justamente es sacar o facilitar lo que es la aplicación al puesto y generar la información necesaria para tomar una decisión para ver si es un buen fit para el puesto o no.
Entonces, no se usa el CV directamente. Bien, prometo la última. Dice, en caso de búsquedas con varios perfiles, ¿cómo sabemos si la inteligencia artificial no descarta un buen candidato? Mirá, es una gran pregunta. De hecho, nosotros, si querés, lo que hacemos es eliminar sesgos, o intentamos eliminar sesgos. La realidad es que la tecnología también mete otros sesgos. Entonces, lo que nosotros generalmente siempre hacemos es un recontrol. El asegurarnos que nosotros no tenemos un sesgo adicional. Entonces, primero desde los analytics, de poder entender con números y con datos qué perfiles se están descartando y por qué se está descartando a las personas. Tener información para poder realimentar lo que se está haciendo. Entonces, es verdad que la tecnología puede meter otros sesgos. Lo que intentamos es, primero, desde visibilizar el proceso. Entonces, al visibilizar es una forma de controlar, de saber lo que está pasando, y segundo, también realimentar el sesgo que pudiese llegar a introducir. Básicamente eso. En varios perfiles lo que sí muchas veces pasa es que tal vez la persona no es aplica para un puesto, pero tal vez esa persona es ideal para algún otro puesto, está abierto. Entonces, sí, la inteligencia artificial lo que nos permite es entender bien el perfil y asignárselo al puesto que más le sirva a la empresa y más le sirva a la persona que aplica. Que también es otra de las ventajas de poder tener esta inteligencia que va entendiendo realmente a las personas. Andy, nuevamente muchísimas gracias. Paola, muchas gracias por su tiempo. Pedimos disculpas por las interferencias de los primeros 15 minutos, pero los vamos a liberar. Muchísimas gracias, Visma. Muchísimas gracias, Medife, y por estar, por acompañarnos siempre en esta actividad. Esperamos verlos pronto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Buen día, hasta luego.